estuve pensando en la infancia de los niños, precisamente en los míos, cuando eran más chiquitos, pequeñitos, ya no lo son tanto, en una etapa que todos los niños atraviesan, que los que son padres seguramente me van a entender, es la etapa de el porqué. ¿Sí? Todos hemos vivido esa etapa con nuestros hijos. Todo por qué. Una etapa en donde nuestros hijos comienzan a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Todos por qué. Y uno les da la respuesta y ellos te siguen preguntando ¿y por qué? Todos por qué. A lo que recordaba a mis hijos precisamente, ¿no? Recuerdo una ocasión con mi hijo Ezequiel, bueno, mi hijo que voy a nombrar esta mañana. Cuando era chiquito, él, bueno, era muy charlatán, muy hablador. Y nosotros nos habíamos ido a vivir a otro lugar con mi esposo, a otro barrio. Y teníamos unos vecinos justo en el lugar donde estábamos en las 400. Los vecinos que teníamos en ese lugar eran todos adultos, todos abuelos, todos. Nosotros éramos los jovencitos, digamos, en aquel entonces. Y cuando llegamos a ese lugar, abajo nuestros vecinos más cercanos, no nos saludaban. Nosotros decíamos, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No nos saludaban, eran indiferentes. A lo que a mi hijo le llamaba la atención y nos preguntaba, ¿por qué no nos saluda? ¿Por qué no saluda mamá? Y yo le decía, cállate, Ezequiel, cállate. La cuestión es que él insistía y les saludaba. Y les decía, hola, yo me llamo Ezequiel, ¿vos cómo te llamas? Y no le contestaba. Entonces les decía, ¿por qué no me contestás? ¿Por qué no me contestás? La cuestión es que él insistió tanto que estas personas comenzaron a saludarlo, se hicieron amigos de él, ¿no? Y a la vez comenzaron a saludarnos a nosotros también, ¿no? Todo por él preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no me saludas, no? También recuerdo otra ocasión, no voy a decir qué hijo esta vez, para no avergonzar a ninguno. Bueno, va a quedar ahí en la incógnita, ellos saben quién es. Voy a dar una pista, cómo empieza su nombre, empieza con E y termina con L. Trampa. Los dos empiezan y terminan igual, ¿cierto? Ezequiel y Emanuel. Bueno, no voy a decir quién, pero recuerdo que cerca de ese lugar donde vivíamos había un kiosquito. Y cada tanto nosotros pasábamos y comprábamos golosinas. La cuestión es que junto a mi esposo dijimos, bueno, no podemos estar todo el tiempo comprando golosinas. O sea, él veía que este hijo, no digo quién, me parece que no se dieron cuenta, veía el kiosco y lo asociaba pasar a comprar golosinas, ¿no? Y bueno, acababa yo de explicarle, hijo, cuando pasemos por ahí, no vamos a comprar golosinas. ¿Entendiste? Sí, mamá. Bueno, ¿qué pasa? Pasamos por ese lugar y ¿qué hizo él? Inmediatamente entró al kiosco. En el kiosco ya lo conocían, el señor charlaba con él, ya lo conocían. El tipo entró y comenzó a comprar. Y yo le digo, no. ¿Qué te dijo mamá? No vamos a comprar golosinas. ¿Por qué? Me dice, porque te acabo de explicar que no lo vamos a hacer. Y él no entendía el por qué, ¿no? Así que comenzó a hacer un berrinche en ese lugar, se tiró al piso y yo muy amablemente lo alcé y me lo llevé a casa. Y en casa le expliqué el por qué. Nunca más quiso entrar al kiosco sin autorización. La cuestión es que los por qué, a medida que nuestros hijos van creciendo, van cambiando, ¿cierto? Ya no son los mismos, no son las mismas respuestas. Hoy en día, que son más grandes, uno quiere explicarle algunas cosas, enseñarle o corregir situaciones, y ya los por qué no son los mismos. Esos por qué de pequeñito eran, digamos, lindos, inocentes, a uno le causaba gracia. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nos causaba gracia, ¿no? A veces era como agotador y cansado. Pero a medida que crecen, los por qué cambian y ya no tienen el mismo tono de gracia o inocencia. En alguna ocasión uno les corrige y yo les digo, oh, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿No? No les gusta. Y la verdad que pensaba que todos
los adultos, todos, niños, adultos, todos, tenemos preguntas e inquietudes de diferente índole, ¿sí? Que le hacemos a alguien y esa persona nos tiene que responder. Ahora sí, lo invito a que me acompañe a su Biblia, al libro de Habacuc. Habacuc capítulo 2, del versículo 1 al 3. Bueno, yo voy a estar leyendo la versión Nueva Traducción Viviente y después, si tiene alguna versión distinta, puede estar compartiendo. Mi versión dice así: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin, y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Si alguien tiene alguna otra versión que pueda compartir. La NBI. Bien. Me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Amén. Como podemos ver, todos en algún momento de nuestras vidas tenemos preguntas, tenemos inquietudes que necesitan que Dios nos responda, cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo debemos esperar a esa respuesta de parte de Dios? Y lo que la palabra me enseña, primero, es manteniéndonos en guardia. Esa es una de las maneras en las cuales nosotros debemos esperar a la respuesta del Señor. Como bien nos dice la palabra, el profeta dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Y en aquellos días, los tiempos del profeta, se construían torres sobre los muros de la ciudad. Y estas precisamente eran para ver, para observar el panorama, eran los atalayas y los centinelas los encargados de realizar esta tarea, de vigilar, de mantenerse alerta, estar atentos a ver si algún peligro acechaba y avisar al pueblo dado el caso. El profeta nos dice que él subirá a su torre de vigilancia. Y esto lo dijo, hermanos, después de haber llevado su queja a Dios. 2 veces llevó su queja, su cuestionamiento, su inquietud delante del Señor. Una de las cosas que nosotros podemos ver a través de la palabra es que hay un diálogo entre Habacuc y el Señor. Se establece un diálogo entre ellos. Por eso mismo él dice: subiré a mi torre de vigilancia, a montar guardia. Y nos revela algo, que el profeta está listo y preparado para recibir el mensaje que Dios va a traer a su vida. Nos habla de que hay un interés de permanecer en comunión con el Señor. Hay un accionar de su parte. Realmente Él está manteniéndose en guardia, atento, dispuesto a recibir el mensaje, a recibir la respuesta que Dios va a traer a su vida. Y lo que nos enseña a nosotros la importancia de mantenernos en guardia, la importancia de estar en ese lugar alto. No hay un lugar más alto para nosotros, hermanos, que en la presencia del Señor. Amén. No hay otro lugar. Esperar la respuesta del Señor en ese lugar alto que cada uno de nosotros debe tener. ¿Dónde es ese lugar? Es en el altar personal que cada uno de nosotros debe tener. En la presencia del Señor, en la intimidad con el Señor, buscándole en oración. Nosotros hoy en día, ni nunca, como hijos de Dios, no nos podemos dar el lujo de no estar en ese lugar alto. No podemos darnos el lujo. Cada uno de nosotros debe tomar esa posición que le corresponde. Cada jueves nos reunimos en este lugar para orar. Este también es un buen lugar
para buscar de la presencia del Señor en oración, para mantenernos en guardia, como decía el profeta. Y nosotros como hijos de Dios no vamos a buscar respuestas importantes, respuestas espirituales en cualquier lugar. ¿Es así? Vamos a buscar las respuestas de Dios en el lugar que nos corresponde, ¿sí? En ese lugar alto, como bien decía, en esa torre de vigilancia, para poder recibir el mensaje que el Señor va a traer a nuestras vidas. Esto que yo estoy diciendo no es algo nuevo, no es algo que usted no conozca, no es algo que usted no sepa, no es nada nuevo, todos lo sabemos. ¿Amén? Amén, amén. Pero bueno, muchas veces nos olvidamos de esto. En el capítulo 1 podemos observar cómo se da el diálogo entre el Señor y Habacuc. Hay preguntas y Dios contesta. Vamos a ver lo que dice Habacuc en el capítulo 1, del versículo 2 al 4. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. No sé si usted quiere leer alguna otra versión. Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes veo solo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos y por todas partes hay injusticia. Amén. Como podemos ver, el profeta se dirige al Señor de esta manera por todo el contexto en el que él se encontraba, ¿sí? La nación vivía un tiempo oscuro. Luego de que el rey Josías muriera, durante su reinado él había encontrado el libro de la ley del templo. Instituyó reformas espirituales significativas en Judá, aboliendo muchas prácticas idólatras de su padre Amón y de su abuelo Manasés. Tras su muerte, el pueblo rápidamente volvió a sus malos caminos, provocando que Habacuc cuestionara el silencio de Dios y aparente falta de acción en castigar y purificar a su pueblo. Joacás, hijo de Josías, fue nombrado rey y quitado del trono por el faraón Necao a tan solo 3 meses de su reinado. Y Joacim, el hijo mayor de Josías, reinó en su lugar. La nación durante este reino vivía un tiempo de tiranía, de contiendas, en donde la gente justa era severamente oprimida. Además, la gente practicaba el pecado abiertamente y la idolatría se practicaba extensamente. Y bueno, en este contexto el profeta se encontraba. Por eso su cuestionamiento o queja al Señor. Y aún con ese atrevimiento de él, llevando este cuestionamiento al Señor, el Señor le trae una respuesta. Y la respuesta que Dios trae no es la respuesta que él estaba esperando. Dios iba a hacer justicia a través del pueblo babilonio, un pueblo pecador. Si el pueblo estaba viviendo un momento oscuro de pecado, de idolatría, y donde no había justicia, lo que venía era aún peor. No era la respuesta que él esperaba, pero esta era la respuesta que Dios traía en su momento para hacer justicia. Ahora vamos a ver cómo continúa el diálogo después de esta respuesta del Señor, después de que el Señor le dice que Él va a hacer justicia a través del pueblo babilónico. En Habacuc 1:12 dice: oh Señor mi Dios, Santo mío, tú eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Habacuc comienza su oración de una manera distinta. Podríamos decir tranquilo, oh Señor, cuando estamos orando.
Dios mío, tú eres bueno, tú eres eterno. ¿Cómo puede ser que estés haciendo esto? Que quieras acabarnos de esta manera. Y ahí usted puede leer más adelante, comienza a cuestionar al Señor con todo lo que va a suceder, con todo lo que va a acontecer. Podríamos decir que el pueblo estaba, como que podemos llegar a decir, en Guatemala, y iban a pasar a Guatepeor, ¿no? Y lo que más llama mi atención es esta audacia que tiene el profeta al hablarle al Señor de esta manera, llevándole su queja. La verdad que podríamos decir que atrevido. ¿Cómo le va a hablar así al Señor, no? Yo no sé usted si en algún momento ha sido así de atrevido con el Señor. Pero el profeta estaba abriendo su corazón. No callaba lo que había en él, sino que las inquietudes que él estaba viviendo las llevó delante del Señor. Abrió su corazón. No sé usted, pero yo me he encontrado en esta situación. Me he encontrado siendo atrevida con el Señor. Muchas veces le he dicho al Señor, Señor, ¿no ves lo que estoy viviendo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendré que continuar de esta manera? Señor, ¿estás ahí? ¿Se ha encontrado usted en alguna situación similar? ¿Le ha preguntado al Señor? Yo muchas veces he tenido que reconocer que precisamente en esos momentos en donde he sido atrevida y he cuestionado al Señor, Dios en su infinita misericordia me ha contestado. Y no estoy alentándole a usted a que se queje, hermano, ni a que cuestione al Señor. Para nada, no es lo que estoy diciendo. Simplemente es que cuando nos pasan cosas dentro, que las podamos llevar al Señor. Dios entiende que somos humanos, Dios entiende que hay preguntas que necesitamos que Él nos responda. Pero como les decía, esas preguntas, esas respuestas las encontramos en el Señor. Y sabe que el Señor nos tiene en cuenta. El Señor no es indiferente a lo que nosotros le preguntemos. Él nos tiene en cuenta. Yo sí le quiero animar a que usted abra su corazón al Señor, que lleve sus inquietudes a Él, que no nos quedemos solamente con un montón de preguntas y nos preguntemos, sino que las llevemos a la presencia del Señor en oración. Y allí en oración vamos a recibir la respuesta de parte del Señor. Amén. Preguntaba el otro día a Karina por el tema de las guardias. Nosotros debemos estar en guardia, hermanos, y tal vez no estamos acostumbrados a esto, pero el personal de salud, los médicos, los enfermeros, los que trabajan en rayos, laboratorio, etcétera, etcétera, todo el equipo de salud, están acostumbrados y familiarizados con esta palabra de estar en guardia, ¿no? Ella me comentaba de que hay diferentes tipos de guardia, una activa, otra pasiva, que el personal tiene que trabajar, cumplir su horario, su carga laboral, y después de eso comienzan, de acuerdo al servicio, las guardias, ya sean pasivas, ya sean activas. Pregúntale bien a ella cómo es, pero ellos están familiarizados con este tema de estar en guardia, atentos, vigilantes a cuando surge una emergencia. No pueden decir, bueno, tal vez mañana, no, tienen que estar atentos. Hoy no tengo ganas, no, atentos y vigilantes porque surge una emergencia. Y nosotros debemos estar en esa posición, atentos, vigilantes, en guardia, en oración. Nehemías 4:9, vamos a leer, Nehemías 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Montamos guardia de día y de noche. Tenemos que montar guardia, hermanos. Debemos tomar nuestro lugar. Debemos tomar la posición
delante del Señor que nadie más puede tomar. Nadie más puede montar guardia por mí. Nadie. Yo tengo que tomar ese lugar que a mí me corresponde. No lo puede hacer otra persona por mí. A veces sí, vamos a orar por los hermanos cuando se nos pide oración. Pero hay un lugar, hay una posición que es mía, que yo la tengo que tomar. Ese es mi lugar, no lo puedo abandonar. Debemos montar guardia, debemos estar en oración, buscar ese lugar alto en la presencia del Señor. Así como decía el profeta que subiría a su torre de vigilancia. Nosotros tenemos que buscar ese lugar de oración, ese lugar alto, para que Dios traiga respuesta a aquello que estamos esperando. Amén. Otra de las cosas que el Señor me enseña a través de su palabra es cómo nosotros esperamos a su respuesta, es siendo pacientes mientras esperamos. Siendo pacientes mientras esperamos. Y esto es algo que nos cuesta mucho. Yo tengo que reconocer que a mí me cuesta. No sé a ustedes, tal vez a ustedes no. Pero es algo que generalmente cuesta ser pacientes, ¿cierto? No nos gusta esperar. A mí no me gusta esperar. Y a la mayoría no les gusta esperar. Más en estos tiempos cuando todo es rápido. Queremos que las cosas sean ya, para hoy, ¿no? Por ejemplo, a mí les cuento que no me gusta ir al supermercado. A mí no me gusta hacer compras. Y la verdad que generalmente se encarga mi esposo de eso. Y las veces que voy, siempre me fijo en la fila cuando hay que ir a pagar. Trato de buscar donde hay menos gente. Y miramos, qué sé yo, y buscamos la fila donde hay menos gente. Y si se desocupó alguna, vamos, yo me apurro y me meto porque no quiero esperar. Y ni hablar de las fechas especiales, ¿no? Es un mundo de gente, así que ahí hay que ser estratégico, si no querés esperar, ir tempranito, un horario donde no haya mucha gente. No queremos esperar, nos impacientamos, nos ponemos de mal humor, nos irritamos, no queremos esperar. Y la verdad es que muchas veces actuamos así cuando tenemos que esperar una respuesta de parte de Dios. Nos impacientamos, no queremos esperar. Y como les decía, ser paciente no es algo que se nos da con facilidad a todos. Hay gente que sí que es muy paciente, que es como dicen por ahí, un tanque de agua así tranquilo. No se inmutan con nada, son pacientes. Pero hay otros que nos cuesta un poco más practicar la paciencia. Recuerdo, hace poquito, les voy a contar una infidencia que no se entere nadie. No hace mucho estábamos con mi esposo haciendo unas manualidades. Voy a usar a mi familia para dar ejemplos. Estábamos haciendo unas manualidades en casa y yo le explicaba, bueno, tenéis que hacer de esta y de esta manera. ¿Entendés? Sí. Cuando arrancamos, yo empecé, él siguió. Y de repente, mientras yo estaba muy concentrada en lo que estaba haciendo, veo que algo vuela por el aire. ¿Qué pasó? Esto es difícil, no sale. Yo tiro, bueno, tranquilo, voy a intentar, qué sé yo. Y yo sigo haciendo, qué sé yo. Yo avanzaba, como, no sé, yo llevaba 3, 4 cosas hechas y él estaba con la primera y ahí peleando porque no le salía. Sigo trabajando, yo de repente vuela la canastita por el aire. No había paciencia, ¿no? Cuesta. Como les digo, la paciencia no es algo que se nos vea todo. Hay cosas en las que nos salen y hay otras que nos cuesta. Y así pasa. Pensamos con el Señor. No somos pacientes mientras estamos esperando. Pensamos, Dios no me responde. ¿Por qué Dios no me responde? Pasan los meses, pasan los años y todo continúa igual. Todo sigue igual. Nos cuesta esperar. Pero hay algo que se nos olvida. Es que para el Señor un año es, ¿cómo dice? ¿Cómo? ¿Y un día? Y un día como 1000 años. ¿Sí? A nosotros nos cuesta esperar. Pero Dios puede hacer las cosas así, automáticamente. Y el Señor le respondió al profeta. Y aunque parezca que se demora en llegar, debemos esperar con paciencia, hermano. Esas fueron las palabras del Señor al profeta. Sí, sabe que
también hace poquito, en esta semana, me tocó ir al médico. Y tuve que esperar 4 horas para que me atendieran. 4 horas para que me atendieran. Salí temprano del trabajo. Yo pensaba, digo, pucha, me hubiese ido al horario de siempre y llego lo más bien. Salí temprano para llegar a mi casa, para llegar en condiciones al médico, temprano. Pero 4 horas tuve que esperar para que me atendieran. Un mundo de gente. Y la verdad que yo estaba que me iba. Estaba que, digo, no, mejor me voy, ya, ¿a qué hora voy a salir de acá? Digo, mirá la hora que es. Y no quería seguir esperando. Y de pronto me encuentro y digo, oh, Señor, digo, ¿cómo sos? Esta semana me toca compartir. Y dentro de lo que voy a compartir voy a hablar de la paciencia y acá estoy, Señor. El troco de Dios, ¿no? Me dio risa, la verdad que me dio risa de mí misma. Digo, bueno, Señor, acá tendré que estar esperando. No queremos esperar, ¿no? Cuesta. Vamos a leer Romanos 5, versículos 3 y 4. Yo tengo la versión, la Biblia de las Américas, que dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Dios está formando nuestro carácter, ahí donde nos cuesta ser paciente. ¿Saben qué, hermano? No le pidamos paciencia al Señor. Si usted le pide paciencia, va a pasar situaciones donde tenga que manifestar precisamente la paciencia. Aprendamos a ser pacientes, pero debemos permitir que el Espíritu Santo nos ayude para eso, porque precisamente es una característica del fruto del Espíritu, la paciencia. Salmos 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Cuando somos pacientes, Dios nos oye. No le somos indiferentes. Él no es indiferente como yo les contaba cuando saludábamos a mis vecinos y no nos saludaban, nos eran indiferentes. Para el Señor nosotros no le somos indiferentes. Cuando nosotros le buscamos, cuando clamamos a Él y esperamos pacientemente, Él nos tiene en cuenta. Tenemos que aprender a ser pacientes. Encontré una definición de paciente, ¿no? Y dice así: es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan, ya que piensan que las cosas que no dependen estrictamente de uno se les debe otorgar tiempo. Hay cosas a las que le tenemos que otorgar tiempo, ¿sí? Hay cosas en las que debemos esperar. Y aunque muchas veces no entendamos mientras nos encontramos en una situación difícil, compleja, tenemos que aprender a esperar pacientemente. No nos queda otra. Tenemos que aprender a esperar pacientemente. Y además, mientras nosotros esperamos con paciencia, debemos tener una buena actitud. Les contaba que mientras esperaba mi turno para que me atendiera el médico, justo en ese lugar no tenía señal, así que no podía usar el celular. Así que, ¿qué hice? Me puse a mirar a las personas. Había muchísima gente, hermanos. Tal es así que había olores agradables también. Mucha gente en el lugar. Y me puse a observar a las personas, ya que no podía mirar mi celular cuando tenía señal. Miraba el comportamiento de la gente. Algunos estaban irritados, se les veía realmente irritados, otros estaban cansados, otros se molestaban, iban a golpear la puerta del doctor. Hasta que el doctor salía, estoy anotado,
¿Cuánto falta? ¿Cuánto me va a atender, doctor? Y ahí venía y se aglomeraba la gente, todo ahí cuando salía el doctor, todo el mundo atento. Yo miraba, y en un momento yo también me acerqué para ver si yo estaba anotada. También me acerqué para ver si yo estaba anotada, porque digo, no puede ser, ¿cuándo me va a atender tanta gente? Bueno, y seguía mirando, ¿no?, alrededor. En un momento vi gente que se coló incluso, y algunos se enojaban, y decían, ay, pero yo estoy desde las 11 que estoy acá, no sé, pero yo llegué a las 12 y este llegó recién, ¿no? Bueno, y así, toda la gente, yo miraba el comportamiento de cada uno. Otros se los veía tranquilos, qué sé yo, había una señora pobre que no podía ni caminar, y cada vez que el doctor salía, ella se paraba a ver si le tocaba, no le tocaba ni poner, a sentarse. Al otro lo mismo, nada, así andaba con unas muletas, pobre. Así que tenía que hacer todo un esfuerzo para pararse y se sentaba. Era una señora ya mayor. Y había algunos que se quedaban enfrente al doctor como presionando al doctor, ¿me vas a atender? Hubo uno que lo hizo y es más, el doctor lo llamó, tanto lo presionó que el doctor lo llamó antes. Buena estrategia esa. En fin. Y después miré al lado de la puerta del doctor, había una puerta golpeada, rota. Yo digo, alguien que perdió totalmente la paciencia. Ese no puso en práctica la paciencia para nada. Pero bueno, hablando de esto, ¿cómo esperamos al Señor pacientemente? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos, no? Yo no sé qué actitud tiene usted mientras espera la respuesta del Señor. Sé cuál es mi actitud. Y que la verdad, debo reconocer que muchas veces no ha sido la mejor. Lamentablemente debo reconocer que muchas veces mi actitud no ha sido la que Dios deseaba para mi vida. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. La versión que yo tengo dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Tiene alguna otra versión usted? La actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús. Amén. Nosotros debemos tener la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús siempre tuvo una actitud perfecta en cada situación. Siempre. Él oraba por todo y no se preocupaba por nada. Nunca se puso a la defensiva. Y su objetivo siempre fue complacer a su Padre en todo. En medio de las pruebas, el Señor fue paciente. En medio del sufrimiento rumbo a la cruz, fue paciente. En medio de las burlas, en medio del abuso, fue paciente. Durante todo su ministerio fue paciente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Nuestro Señor fue paciente siempre en todo. Siempre fue paciente. Y la palabra nos insta a nosotros a tener la misma actitud que tuvo el Señor. Esa es la actitud que debemos tener. Y la palabra nos enseña que nosotros hemos sido creados, hemos sido hechos a imagen y semejanza del Señor. Amén. Amén. ¿Sabe que hay una frase que me gustó mucho, que la copié? Quiero leérsela. Dice, muchos piensan que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. Es la forma en que nos comportamos mientras esperamos. Eso sería la paciencia, hermanos. Y la paciencia, como les decía, no es algo que surge mágicamente en nuestras vidas. No vas a decir, quiero paciencia, quiero paciencia. No, la paciencia hay que trabajarla. No viene de un día para otro y es una característica del fruto del Espíritu Santo. La paciencia tiene un proceso de desarrollo y de perfección. Ánimo, hermanos,
El Señor está trabajando en nuestro carácter. Usted está necesitando paciencia, anímese. El Señor está trabajando en nuestro carácter para que aprendamos a ser pacientes. Amén. Otra de las cosas que el Señor me enseña a través de su palabra, mientras nosotros esperamos la respuesta de Dios, ¿cómo esperamos su respuesta? Es creyendo que lo que Dios nos dijo se va a cumplir. Creyendo que lo que Dios nos dijo se va a cumplir. ¿El Señor le ha prometido algo a usted? Amén. Amén. Se va a cumplir. Lo que Dios promete se cumple. Amén. Vamos a leer Habacuc capítulo 2, versículo 3. Habacuc capítulo 2, versículo 3. Yo voy a leer mi versión, dice: esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Se va a cumplir, hermanos. Lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir. Y tal vez usted me dice: a mí Dios no me prometió nada, a mí Dios nunca me hizo una promesa. ¿Sabe qué? La palabra de Dios está llena de promesas para nuestras vidas. Tenemos que leerlo para descubrir qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero si Dios ya nos ha prometido a nosotros algo, esperemos y creamos que lo que Él nos dijo se va a cumplir. Elijamos creerle al Señor. Amén. ¿Qué les prometió el Señor? Yo no sé lo que les prometió a ustedes, sé lo que me ha prometido a mí, pero sé que se va a cumplir. Amén. Tal vez hace meses, años, no sé cuánto tiempo usted lleva esperando a que se cumpla esa promesa. Yo no lo sé. Y tal vez las cosas sigan igual, nada cambie, o tal vez usted piense que las cosas están peor. Pero ¿sabe qué? Lo que Dios nos promete se va a cumplir. Amén. Puede ser que mientras estamos esperando nos podamos llegar a sentir abatidos, perturbados, desganados o desesperados. Como le pasó al profeta, él se encontraba perplejo, abatido, por ver cómo el pueblo del Señor se apartaba cada día más. Y como les decía anteriormente, era un tiempo oscuro, un tiempo donde la maldad sobreabundaba. La justicia había desaparecido de la tierra y la violencia y la impiedad se encontraban por todos lados sin freno alguno. ¿Y Dios? ¿Dónde estaba? ¿Dios no hacía nada al respecto? Claro que sí. Dios sí estaba haciendo algo. Dios sí estaba actuando, aunque el profeta no lo podía ver. Tal vez él necesitaba ver con sus ojos, por eso además subía a esa torre de vigilancia, para poder ver el cumplimiento de la promesa del Señor. Tal vez él necesitaba verlo. Y tal vez nosotros necesitamos ver lo que Dios nos ha prometido. Pero simplemente el Señor le dijo que esperara, que se iba a cumplir. Y ahí es donde nosotros debemos manifestar fe y confianza en el Señor. Simplemente creer. El Señor, a través del pueblo de Babilonia, iba a hacer justicia. No era la respuesta que el profeta esperaba, pero esa era la respuesta que Dios le había dado. Dios nunca deja de tener control sobre las cosas. Nunca. Siempre va a actuar, siempre va a hacer algo. Puede que a nuestros ojos naturales todo parezca estar igual, que nada cambie, que todo permanezca de la misma manera. Pero hermanos, no tengamos por seguro que Dios está actuando. Algo está haciendo, aunque nosotros nada vemos y todo continúa de la misma forma. Dios sí está haciendo algo. Él está actuando. Amén. Solo tenemos que confiar. Como le dijo el Señor a Habacuc, aunque parezca que se demore en llegar, espera, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Ahora, ¿cómo creemos que se cumplirá lo que Dios nos prometió? ¿Cómo nosotros creemos
en que se va a cumplir lo que Dios nos ha prometido. ¿Cómo? Con fe. Con fe, hermanos. Y la fe es necesaria para soportar el tiempo de dificultad. Es necesario que nosotros tengamos fe para soportar el tiempo de dificultad, el tiempo de lucha, de adversidad, ese tiempo que no entendemos lo que está pasando. Necesitamos tener fe. La fe es necesaria para soportar el tiempo de espera, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que esperar. Tal vez sea poco o tal vez sean años. No lo sabemos, pero debemos tener por seguro que Dios sí va a cumplir lo que nos ha prometido. Abraham con fe esperó a que Dios cumpliera su promesa. ¿Dios cumplió? Amén, ¿cierto? Dios cumplió. Y con fe, Habacuc y el remanente debían esperar a que el Señor respondiera en justicia. ¿Qué es la fe según Hebreos 11:1? Dice que es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Dios habla hoy, lo define de esta manera. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Es decir, que es creer, aunque nada vean nuestros ojos. Simplemente es creer, visualizar lo que estoy esperando. ¿Y cómo obtenemos fe? Vamos a buscar Romanos 10:17. Romanos 10, versículo 17. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Amén. La fe viene por oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Queremos tener fe, tenemos que oír la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. Amén. Conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de testimonios de hombres y mujeres a los cuales Dios les cumplió sus promesas. Está llena de testimonios. De esa manera nosotros alimentamos nuestra fe. Al igual que cuando escuchamos a nuestros hermanos que han pasado distintas situaciones difíciles, alimentamos nuestra fe cuando ellos comparten lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y nuestro Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. Amén. El Dios que nosotros tenemos es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios que tenemos hoy. Él no ha cambiado. Es el mismo Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo pasara. Amén. Es el mismo Dios que alimentó a su pueblo en el desierto. Amén. Es el mismo Dios creador, el que todo lo creó. Es el mismo Dios que nos ha dado a Jesucristo para que a través de Él nosotros alcanzáramos salvación. Amén. Este Dios en el cual nosotros creemos no ha cambiado. Nosotros no tenemos un Dios voluble. Nosotros lo somos, pero Dios no. Dios no cambia. La fe también crece en oración. Cuando nosotros presentamos nuestras peticiones y luego vemos el cumplimiento de ellas. Cada jueves el pastor tiene una muy buena costumbre que es la de anotar cada petición que se presenta ese día. Y ahí quedan registradas las peticiones y las respuestas que el Señor trae para esas peticiones. Todo eso, la verdad que nos alienta y fortalece nuestra fe porque vemos, queda registrado todo lo que Dios está haciendo. También para fortalecer nuestra fe es bueno rodearnos de personas de fe. Amén. Personas que sean de una buena influencia para nuestras vidas y de las cuales nosotros podemos aprender. Y en esto precisamente debemos ser personas inteligentes a la hora de elegir de quiénes nos rodeamos. Amén. Proverbios 13:20. Proverbios 13, versículo 20 dice: júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Seguramente hay muchos otros más consejos en cómo fortalecer nuestra fe. Pero lo importante es que aquellos que conocemos los llevemos a la práctica. Quisiera
compartir una pequeña reflexión de un pastor, teólogo, escritor, John Wesley, que seguramente todos o la mayoría le conocen. Este hombre, John Wesley, un día se encontraba caminando con otro hombre. Este otro hombre estaba casi, parecía creer en la bondad de Dios. Y este hombre le dice: no sé qué hacer con los afanes y los temores que tengo. Y en ese momento Wesley ve que una vaca los está mirando desde un muro de piedra. La vaca los está mirando. A lo que Wesley le pregunta a este hombre: ¿sabe usted por qué la vaca nos mira desde el muro? No, le respondió este hombre muy perturbado. Se lo diré, le dijo. Es porque no puede ver a través del muro. Y eso es lo que hay que hacer con el muro de los temores. Miren más alto, por encima de él. La fe nos ayuda a mirar más allá, por encima de las dificultades, al Señor, quien es nuestra ayuda. Hermanos, ¿será que nosotros estamos creyendo que el Señor va a cumplir la promesa que nos ha prometido? ¿Será que estamos creyendo y estamos confiando en Él? Nosotros muchas veces en nuestro caminar con el Señor vamos a pasar distintas situaciones, distintos problemas, pruebas, luchas, cada uno de nosotros. Pero debemos entender que Dios siempre nos va a dar las respuestas que nosotros necesitamos. Amén. Si nosotros vamos a Él en oración, si mantenemos nuestro lugar, nuestra posición de oración, Dios va a responder a nuestras preguntas. Debemos mantenernos en oración, manteniendo la paciencia y creyendo que Dios va a cumplir sus promesas. Amén. Todo lo que Dios nos ha prometido se va a cumplir, porque Dios no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre, dice su palabra, para que mienta. Dios cumple sus promesas. Amén. Póngase de pie. Por tu fidelidad, Señor, como